Bueno, hola a todos. En el siguiente tutorial, que intenta mostrar un poco el ejercicio que hicimos en clase de Ciencia Energética de Instalaciones la semana pasada, pues voy a intentar hacer exactamente el mismo ejercicio que hicimos en clase, pero para intentar, bueno, ya como digo, mostrar un poco el funcionamiento del programa Dialux para el cálculo de iluminación y posteriormente poder hacer con él pues alguna evaluación energética de un ambiente de iluminación de acuerdo, como veremos posteriormente, a la norma UNE 15193. Bueno, de momento el objeto es únicamente mostrar un poco cómo funciona el programa, cómo se definen las locales y las zonas, cómo se insertan las luminarias, qué tenemos que tener en cuenta, etcétera. Entonces, bueno, en vez de hacerlo como el programa me propone, voy a hacer exactamente el mismo ejercicio que hicimos nosotros en clase. Se trataba, si recordáis, ya tenemos definido aquí un proyecto, acabo de definir otro diferente. Consistía en diseñar la iluminación de una sala de lectura, de una biblioteca. Entonces, pues lo que vamos a hacer es directamente crear nuestro proyecto. Recordad que simplemente, conforme arranca Dialux me va a aparecer un proyecto tipo. Voy a crear o bien un nuevo proyecto o bien usar ese proyecto tipo. Aquí en el administrador de proyecto lo primero que me pregunta Dialux, pues son una serie de detalles específicos del proyecto que, pues de momento tampoco tienen por qué ser más relevantes. Le ponemos únicamente un nombre y ya posteriormente pues veremos características adicionales. Podemos también rellenar si queremos proyecto elaborado por, dirección o detalles, etcétera. Y más adelante ya realizaremos un cambio en la ubicación, sobre todo de cara a la posterior evaluación energética. Una vez definido el nombre del proyecto, que es biblioteca, lo que vamos a hacer es insertar un nuevo local. Nos vamos aquí a insertar nueva escena, local. Una vez que insertemos un nuevo local, nos va a aparecer con unas medidas por defecto específicas, que son las que Dialux introduce. Veis aquí que viene la longitud, la anchura y la altura. Y aquí las coordenadas de cada uno de los puntos identificados sobre la zona. Bueno, pues nosotros para hacer el mismo ejemplo que hacíamos de la biblioteca, que era una sala de 17 metros de longitud por 12 metros de ancho y con una altura bastante grande tampoco excesivamente, de 4 metros, en el cual nosotros luego vamos a poner una serie de luminarias suspendidas. Pues una vez que tenemos introducidas las coordenadas de la biblioteca, le damos aquí a aceptar. Automáticamente Dialux lo que nos ha hecho es, vamos a seleccionar aquí un poquito de zoom, crearnos las coordenadas específicas en dimensiones que le hemos introducido, 17 metros de ancho, 12 metros de altura, de anchura exactamente, y 4 metros de anchura. Ya que tenemos las dimensiones, dentro de la biblioteca vamos a ponerle, por ejemplo, que esta es la sala de lectura, incluso sala de lectura 1, en el caso que hubiera más salas de lectura. Y aquí en el desplegable del administrador de proyecto vemos que Dialux nos ha insertado una serie de elementos, el plano útil, el suelo, el techo y las 4 paredes que encierran las salas de lectura. Podemos ver también la vista en 3 dimensiones, veis aquí arriba que tiene bien vista en planta, también podemos ver vistas específicas o laterales o frontales y una vista en 3 dimensiones de forma que, rotando, podemos identificar cada uno de los elementos que Dialux nos ha introducido. El plano útil, que en este caso está definido por defecto a una altura de 0,85, nuestro plano de trabajo. El suelo, que veis que aparece identificado al pincharle en color rojo. El techo, que aunque no se ve, pero si enfocamos un poquito para arriba, aparece identificado. Y cada una de las 4 paredes. La pared 1, la pared 2, que es esa de fondo, la pared 3, que es esta de aquí, y la pared 4, que es exactamente esta que antes teníamos oculto. Pues una vez que hemos introducido la geometría básica del local, recordad que el ejemplo que vamos a hacer es, pues en este caso muy sencillo, volvemos a la vista en planta, y lo que vamos a hacer es darle características específicas a cada uno de nuestros elementos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las paredes, sí que es interesante que le marquemos, como hicimos en clase, porque este cálculo lo que intenta es justificar un poco el cálculo general de iluminación general directa que hicimos en clase por el método del flujo total, de forma analítica, no de forma manual, para que veamos que sale prácticamente lo mismo. Podemos seleccionar las 4 paredes pulsando la tecla Shift y dándole aquí el grado de reflexión. El grado de reflexión que tenía en el ejercicio que hicimos era de 50, con lo cual lo dejamos así. En el caso del suelo dijimos que el grado de reflexión era de 0,1, en este caso del 10%.
Y en el caso del techo, quiero recordar pues, que el grado de reflexión era el 80%, con lo cual, bueno, pues le ponemos 80%. Fijaros que cada vez que cambiemos un parámetro, lo que hace es que nos coloca aquí un color de referencia con respecto al blanco en función del grado de reflexión que nosotros hemos introducido. Ya más adelante aprenderemos a introducir colores específicos o bien texturas. Bueno, pues una vez ya definido, vamos a hacer lo mismo con el plano útil. El plano útil lo único que hay que hacer es definir la altura. La altura la tiene puesto a 0,85, el ejercicio que nosotros manejamos en clase lo hacíamos a 0,8, con lo cual bueno, vamos a realizar ese pequeño cambio. Y ya tenemos aquí definido cada uno de los elementos que forman parte de nuestro cálculo de local, en cuanto a reflexiones y características. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar la luminaria que vamos a colocar. En clase seleccionamos una luminaria suspendida de Philips, sobre todo teniendo en cuenta que bueno, pues la información que nos ofrecía Philips también en su web de cada una de las luminarias nos venía muy bien para hacer el cálculo manual y posteriormente ilustrarlo a través del Dialux. Entonces vamos a selección de luminarias, catálogo Dialux. Eso sí, previamente hemos tenido que instalar el plugin de Intel, el plugin de Philips. Recordad que para instalar un plugin únicamente lo que tenemos que hacer es bueno, pues irnos a la página web de cada uno de los fabricantes, o bien pinchándole aquí, porque nos va a llevar directamente a la web, o nos va a aparecer un cuadrito en el que pinchándole nos va a llevar a la web. De allí nos descargamos el plugin, con Dialux cerrado instalamos el plugin y la siguiente vez que lo abramos ya lo tenemos instalado. Bueno, vámonos aquí al plugin de Philips. Le pinchamos, va a tardar un poquito en arrancar. Una vez que arranque, lo que vamos a hacer es buscar la luminaria específica que nosotros necesitamos. En este caso, bueno, pues podemos buscar o bien por familia, o bien por tipo de luminaria, o bien por código. Quiero recordar que la que le pusimos es una 760 TPS. Bueno, no nos viene aquí directamente por este código, pero podemos buscar por familia, que era una Sabio. Entonces aquí, dándole a Sabio, tenemos TPS 760, exactamente esta que tenemos aquí. Es una luminaria suspendida, lo vemos aquí también. Creo que la que pusimos también era una 2x28 vatios. Aquí podemos seleccionar un tipo de difusor, tendríamos que ver las características de los difusores en la web de Philips, pero en este caso vamos a coger el PCM-MLO, que es un difusor translúcido, que lo que lo hace es que nos elimina también un poco el deslumbramiento molesto. El color incluso podemos elegir varios, bueno, con las características que veremos ahora vamos a quedarnos con una temperatura de color de 4000 Kelvin. El 8 significa que el rendimiento cromático es al menos de 80, eso ya lo sabéis. Bueno, y una vez que la tengamos aquí, pues directamente le damos a añadir. Nos colocamos esta luminaria, que es la que nosotros ya nos la ha tenido que añadir en proyecto, ahí la tenemos. Y vamos a darle a cerrar. Bueno, una vez que tenemos ya la luminaria cargada, nos fijamos que directamente en luminarias utilizadas pues nos pueden aparecer una serie de información básica de la luminaria, ¿no? Aquí tenemos información bueno, pues de la lámpara que lleva montada, son tubos de alta eficiencia tipo T5, el flujo luminoso es de 5200 lúmenes, o sea, de 2600 lúmenes por lámpara. Una potencia general, veis que aparece de 62 vatios, mientras que nosotros hemos seleccionado un 2x28. Es decir, que 2x28, que serían 56 vatios en lámparas, pero nos coloca 62 seguramente por el consumo de balasto electrónico que lleve la lámpara y el equipo adicional. Entonces, bueno, son 6 vatios adicionales, que no es excesivo. Y la potencia total que nos da Philips es de 62 vatios para el equipo, para la luminaria completa. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es añadir las luminarias. Nos vamos aquí a insertar disposición en campo. Recordad que bueno, podemos insertar las luminarias o bien individuales, o bien en línea, o bien en campo. Nosotros, como hicimos un cálculo general de espaciado de luminarias y del número de luminarias necesarias, vamos a hacer una disposición general en campo. Al insertar la disposición en campo, una de las cosas que tenemos que colocar, bueno, aquí tenemos todos los datos que nos daban antes las luminarias, veis que son los mismos que nos aparecían. Si queremos cambiar alguno, por la circunstancia que sea, podemos editarlo. En montaje, para una iluminación de 500 lux, una iluminación media en el plano horizontal de 500 lux, él nos propone, o Dialux nos propone 6 filas de 8 luminarias por fila. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, primero, pues, qué luminancia media en el plano horizontal de trabajo necesitamos y en base a eso, pues, cuántas filas y cuántas luminarias por fila vamos a colocar. Recordad que este dato, que era uno de los datos base para nuestro cálculo luminotécnico, tenemos que sacarlo directamente de la norma UNE 12464. Bueno, pues
Veis aquí que en el caso de biblioteca, la norma UNE, en las áreas de lectura, nos dice que tenemos que tener una iluminancia media mantenida en el plano horizontal de al menos 500 lux, y luego un UGR límite, que es el deslumbramiento molesto de 19, eso ya veremos posteriormente cómo comprobarlo, y un rendimiento cromático de 80 como mínimo. Bueno, eso lo tenemos porque la luminaria que hemos seleccionado tenía esas características. Bueno, pues volvemos a Dialux. Efectivamente, le colocamos aquí el 500, pero en vez de 6 filas por 8 luminarias, que es lo que nos propone él, como nosotros hicimos un cálculo base de forma manual, únicamente para comprobarlo, no quiere decir que lo que nos proponga Dialux está mal, seguramente este cálculo sea mejor que nosotros hemos hecho, vamos a colocarnos 5 filas de 8 luminarias por fila. ¿Os acordáis que de esta forma teníamos 40 luminarias? Y eso sí, tenemos que definirnos también el espaciado con el que vamos a colocar las luminarias. Bueno, pues si lo dejáramos así, directamente Dialux nos lo coloca distribuyéndolo por todo el área. Pero nosotros lo que vamos a hacer, bueno, por todo el área que ha definido él, que veis que aquí está adaptada a la zona de trabajo que nosotros hemos dimensionado. Lo que vamos a hacer es colocarle exactamente los puntos iniciales y finales de distribución de luminarias que nosotros calculamos a mano. Bueno, pues las luminarias horizontales, el primer espacio que era 1.0625, donde empezaba la primera luminaria, él me lo va a corregir a 1.0063, y bueno, pues el espaciado final serían los 17 metros menos este 1.063. Bueno, vamos a coger aquí la calculadora para ayudarnos en el cálculo. 17 metros, 1.063, que es lo que le tenemos que restar. Y el último punto está a 15.937. Vamos aquí, 15.937. Bueno, estos que se le hemos seleccionado, vamos a darle para atrás. A ver si nos deja deshacer. Bueno, si no le damos a deshacer directamente, nos ha eliminado la inserción de luminarias. Vamos a darle de nuevo la disposición en campo. Hemos dicho que necesitamos 5 por 8, el primero 1.063 y el segundo hemos calculado que era 15.937, pero eso sí, vamos a colocarle en la X, no en la Y como lo hemos puesto antes. 15.937. Bien, él me coge aquí ya la disposición desde el principio hasta el final. Con la I vamos a hacer lo mismo. La primera luminaria estaba a una distancia de la pared de 1.2 metros, con los cálculos que hicimos manualmente. Y como son 12 metros, pues la última estará a 10.8. Ahí ya nos definimos el cuadro en el que van a estar definidas las luminarias. Bueno, si le damos a insertar, vamos a ver que lo que ocurre es que él los coloca las luminarias de forma que, bueno, pues hace una distribución general dentro del espacio que nosotros hemos definido para agrupar todas las luminarias. Pero vemos aquí que el espaciado de esta luminaria con respecto a esta pared y con respecto a esta pared ya no es el que nosotros hemos puesto. Entonces, claro, tenemos que organizar las luminarias de una forma un poquito más correcta. Antes hemos hecho una distribución simétrica en el interior y nosotros lo que nos interesa es hacer una distribución de borde externo a borde externo porque son las dimensiones que le estamos dando. Lo que ocurre es que si le pinchamos aquí ahora, veis que él lo que nos hace es que en vez de agrandar el campo de luminaria, lo que hace es que nos reduce la zona. Pero claro, ya las posiciones no son las mismas que hemos introducido antes. Entonces vamos a corregir las posiciones con esta distribución. 1.063, que es lo que tenía ahí. 15.937, le añado lo que me ha quitado, que son 30 centímetros. En la I la primera posición era 1.2 y la siguiente posición era 10.8. Ahí ya sí que tenemos las luminarias distribuidas con el espaciado que nosotros hemos obtenido. Es cierto que también el espaciado lo estamos calculando con el punto inicial de la luminaria y no con el punto medio, pero bueno, aproximadamente. Bueno, pues una vez que tenemos colocado el posicionamiento, lo que tenemos también es corregir la altura de montaje. Veis aquí que el montaje es suspendido, nosotros podemos definir la longitud de suspensión, que en este caso, bueno, pues nosotros dijimos que íbamos a optar por una longitud de suspensión colocada, con las lámparas colocadas a 3 metros. Veis que si colocamos aquí la longitud de suspensión a 3 metros, significará que desde el techo hasta la lámpara habrá 1 metro. Veis aquí que la altura de montaje son 3 metros, la longitud de suspensión 1 metro. Bueno, aquí me hace un cálculo de la altura del punto de luz a 2.147, realmente sobre el plano de trabajo la altura será de 2.2, lo que pasa es que bueno, pues hace el cálculo también con función de las dimensiones de las luminarias y ahí hay una pequeña diferencia entre el 2.2 y el 2.147. Bueno, en cuanto a rotaciones, organización, no vamos a hacer nada más. Ya tenemos aquí todas las luminarias insertadas.
Y a continuación, bueno, pues lo que vamos a hacer es directamente, una vez ya asegurándonos de que todo está correcto, 5 luminarias, 8 luminarias por fila, para un cálculo de unos 500 lux, con las longitudes de suspensión, rotaciones no hemos modificado nada, está todo colocado, bueno, y una disposición en campo que hemos colocado. Lo primero que vamos a hacer ahora ya es comprobar que lo que nos da Dialux en el cálculo son los valores que nosotros queremos obtener. Bueno, pues le damos aquí al cálculo. Recordad que para calcular le podemos pinchar bien aquí en la calculadora. Bueno, es lo más cómodo quizá, o bien darle aquí a Output, inicia el cálculo. Es exactamente igual. Está seleccionada la sala de lectura. Le damos aquí a aceptar. Nos va a hacer un cálculo bastante rápido. Aquí tenemos ya la disposición en 3D con las luminarias suspendidas, con el posicionamiento que nosotros le hemos dado. Y para comprobar los resultados, pues nos vamos aquí a Output, dentro de Biblioteca. En la sala de lectura podemos ver un resumen general. Bueno, al darle a resumen, va a sacarnos aquí unas curvas ISOLUX dentro de la zona y vamos a ver aquí los resultados específicos que nosotros necesitamos. Bueno, vemos que ocurren una serie de cosas que a nosotros sí que nos interesan. Bueno, de vez en cuando me va a pedir ahora que guarde porque ha pasado más de cierto tiempo sin guardar. Bueno, vamos a ver, en el plano útil a nosotros nos interesa obtener una luminancia media mantenida de 500 lux como menos y vemos que estamos un poquito por debajo, 484. Tenemos también otro problema y es que la norma 1 de 12464, una de las cosas que nos obliga también es que la relación, la uniformidad, que es la relación entre la iluminancia mínima y la iluminancia media, sea al menos de 0,5 y vemos que aquí, bueno, pues estamos por debajo de 0,5, ¿no? Entonces, bueno, pues esta disposición debería realizar algunos ajustes para que el resultado fuera pues óptimo, que en este caso pues, vemos que evidentemente no lo es, ¿no? Bueno, una de las cosas que nos ocurre también es que quizás la altura de montaje que le hemos puesto es una altura de montaje excesivamente grande, ese 1 metro. Podemos reducirlo un poquito, de forma que las luminarias queden más arriba, y al quedar las luminarias más arriba, el cono de luz que van a arrojar sobre la sala también sea un poquito más amplio, con lo cual esta iluminancia media mantenida sobre el plano horizontal se nos va a modificar. Bueno, pues podemos irnos por aquí, por ejemplo, a proyecto, en la disposición en campo de las luminarias, en la altura de montaje que le hemos puesto a 1 metro, pues podemos ponerle la longitud de suspensión a 0,6. Nos va a decir que efectivamente los cálculos se van a modificar. Le damos que sí, recalculamos de nuevo. Nos vamos a Output, le pinchamos de nuevo un resumen y, bueno, pues ni siquiera hemos conseguido una mejora porque antes nos situábamos, creo recordar, en 488 y ahora nos vamos a 474 como consecuencia de que hemos subido un poquito la luminaria y es cierto que se ha abierto más el cono de luz, pero la intensidad de luz que nos llega a la zona es un poquito inferior. Entonces, bueno, realmente tenemos varias opciones ahora. Podemos o bien optar por modificar la disposición de luminarias que Dialux, que nosotros hemos colocado con respecto a lo que nos proponía Dialux. Recordad que pues, Dialux nos proponía que pusiéramos, creo recordar que eran 6×8, mientras que nosotros hemos colocado 5×8 y además las hemos distribuido con unas distancias muy específicas. Bueno, pues aquí directamente podemos modificar el cálculo de Dialux. Esto es una de las opciones. Vamos a darle aquí a propuesta. Vemos que él me coloca no 6×8, sino 6×7, además con una distribución, bueno, en este caso una distribución específica, que es con la zona que nosotros le hemos dado, pero si quisiéramos que se ajustara más a la zona que global, vamos a agrandar un poquito la zona de distribución de luminarias. Efectivamente, aquí en vez de ponerle de extremo a extremo, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una distribución simétrica en el interior. Vamos a ajustar de nuevo la zona. Y vamos a comprobar ahora de nuevo los valores que Dialux nos propone. Ya las tenemos ahí todos. La altura de montaje, vamos a dejarla a 1 metro, que la teníamos originalmente. De nuevo vamos a darle a cálculo. Vamos a ver ahora qué valores son los que arroja Dialux en la iluminación de la sala. Vamos a Output, a resumen. Vemos que, bueno, pues hemos ganado algo, quizás todavía no todo lo que nos interesa. Veis que Dialux me hace un cálculo de 494 lux dentro del plano de trabajo, no llega a los 500 también que
que nos exige la norma. La uniformidad tampoco llega a 0,5, se queda cerca pero no llega a 0,5. Vamos a hacer algún pequeño cambio y luego razonamos también otro que podríamos hacer que es quizá un poquito más lógico respecto a la situación que teníamos antes. De nuevo vamos a modificar la altura de montaje. En este caso quizás sí hemos visto que si subimos la altura de montaje, es decir, ponemos las lámparas un poquito más altas, es cierto que el cono de luz es un poco más amplio, pero llega con menos intensidad a la zona central, que es la zona de lectura. Vamos a aumentarlo un pelín quizás, vamos a colocarlo a 1,2 y vamos a rehacer el cálculo. Vamos a asegurarnos que la distribución es correcta. Vamos a Output. Y en resumen, bueno, pues fijaros que aquí ya lo que ocurre es que efectivamente estamos llegando a 500 lux, que al fin y al cabo es lo que me exige la norma, pero la uniformidad aún no llega a 0,428. Esto ocurre porque la zona de las esquinas y las zonas alejadas, donde seguramente en el área de lectura de la biblioteca no vamos a tener colocado ningún puesto de lectura, ni ningún puesto específico donde exijamos que la iluminancia media mantenida en el plano horizontal sea de 500 lux, pues en esa zona la iluminancia que tenemos es mucho menor y por eso el coeficiente no llega a esa zona. Bueno, tenemos un par de opciones ahora para hacer. La primera consiste en lo siguiente. Nosotros nos vamos a nuestra disposición en campo, en la sala de lectura, y lo que podemos hacer es, bueno, pues definirnos una superficie de cálculo que no sea exactamente la sala completa. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues directamente le damos a objetos. En objetos vamos a definir una superficie de cálculo específica. Vamos a arrastrarla aquí directamente sobre el plano que nosotros tenemos. Veis que nos aparece con unas dimensiones. Nosotros lo que vamos a hacer es agrandarla. En principio, a todo el local, con lo cual los resultados en esta superficie serían efectivamente exactamente iguales que los que tenía originalmente, pero bueno, nosotros lo que podemos hacer también es ahora definirle un tamaño específico un poquito inferior porque estimamos que la zona de lectura sobre la superficie va a ser un poquito más reducida y no va a ser la sala completa. Entonces vamos a estimar que, por ejemplo, las mesas están distribuidas aproximadamente en esta zona. Podemos introducirle aquí las coordenadas específicas. Si yo hiciera un cálculo ahora, nos vamos a Output, pero en vez de darle a resumen, con los resultados serían exactamente los mismos que he obtenido antes, nos vamos aquí a superficie del local y a nuestra superficie de cálculo. En nuestra superficie de cálculo, bueno, pues podemos sacar varios gráficos distintos, pero vamos a irnos a nuestra tabla de luminancias. Aquí me dice en cada uno de los puntos del local la iluminancia específica que ha obtenido y aquí al final vemos que la iluminancia media mantenida en el plano horizontal ahora es un poquito superior, claro, porque la superficie de cálculo es un poquito más reducida y la uniformidad, que la tenemos por aquí, que es la iluminancia mínima respecto a la iluminancia media en el local, ya nos ha subido bastante por encima de 0,5 y se coloca en 0,8. Con lo cual, bueno, pues los cálculos serían correctos. También podemos hacerlo de otra forma, y es, en vez de definir la superficie de cálculo, yo me puedo ir a mi sala de lectura. Vamos a ver, sala de lectura, el luminary. A ver, vamos a ver en organización. Podemos ahora, otra opción es en nuestro plano útil introducir pues, una pequeña zona marginal en el cálculo. Una zona marginal en el cálculo lo que va a desechar es efectivamente todo este espacio aquí específico en el que no se sitúa ningún puesto de lectura. Bueno, vamos a definir, por ejemplo, una zona marginal de medio metro alrededor de cada una de las paredes y en esa parte pues, no se va a situar ninguna zona de lectura. Entonces, es lo mismo que realmente hemos hecho antes con la superficie de cálculo. Sería tan sencillo como ahora darle a cálculo. Al definir la zona marginal en el plano de trabajo, vemos que ahora yéndonos a Output, y no hace falta que nos vayamos aquí a superficie local, sino directamente en nuestro resumen, vemos que ahora ya sí que se han cambiado los valores. Al definir la zona marginal, aquí podemos verla también, esa pequeña zona marginal que hemos definido en el que no va a considerar el plano de trabajo,
Vemos que aquí el plano, la iluminancia media mantenida en el plano útil sería de 524 lux, con lo cual bueno, pues se adapta a las características que nosotros tenemos, y la uniformidad también está por encima de 0,5, es 0,68. Bueno, con lo cual, bueno, pues con estas condiciones que tenemos nos adaptamos tanto al código técnico de la edificación como a la norma 1 12464. Y bueno, en posteriores tutoriales pues ya iremos viendo pues, cómo hacer algunas cosas específicas, como por ejemplo añadir puertas y ventanas, añadir elementos particulares de geometría dentro del local, tabiques interiores, vigas, pilares, etcétera, etcétera, así como texturas en paredes, diferentes alturas de montaje de techo, y en cada uno de los casos intentaremos ya explicar cómo realizar, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, la evaluación energética del local de acuerdo, eso sí, a la norma UNE 15193, a la que no hace referencia HE3 del código técnico, pero que sabemos que también de cara a un buen diseño y un aprovechamiento de la luz natural es muy importante. Bueno, hola a todos. En este otro tutorial, también del manejo del programa Dialux, vamos a ver, igual que hemos hecho en clase, cómo poder hacer el cálculo sobre un local del deslumbramiento molesto y de las especificaciones que la norma UNE 12464 nos exige también en cuanto al deslumbramiento. Vamos a hacerlo sobre un ejemplo base, también parecido al que hemos hecho en clase. Vamos a crearnos, tenemos aquí ya el Dialux abierto, vamos a crearnos un nuevo proyecto. Vamos a llamarle, por ejemplo, o sea, vamos a hacerlo para un despacho, que al fin y al cabo es lo que hicimos también en clase. Recordad que el resto de pestañas que tenemos aquí, de proyecto elaborado por, dirección, detalles, ubicación, no es necesario rellenarlo. La ubicación sí es relevante, pero lo veremos más adelante en la evaluación energética. Una vez que tengamos todos los detalles rellenos, simplemente lo que vamos a hacer es insertar un nuevo local, bien directamente desde aquí pinchando con el botón derecho, o bien si nos vamos a insertar nueva escena local. Los dos sitios nos llevan al mismo lado. Vamos a insertar un nuevo local con unas medidas específicas. Por ejemplo, vamos a insertarlo con unas medidas pues, de 7 metros por 4 metros y una altura de 3 metros. Sin modificar, no hace falta que modifiquemos geométricamente las proporciones del local. Ya lo tenemos ahí definido. Reducimos un poquito el tamaño para poder visualizarlo mejor a nivel de zoom que queramos. Bueno, ya tenemos ahí nuestro local. Vamos a hacer una iluminación un poco particular. Digo un poco particular porque para poder calcular y especificar el cálculo del UGR lo que vamos a hacer es distribuir una serie de luminarias de poca intensidad que nos van a dar un alumbrado general, y luego en la zona de trabajo específica de este despacho, que va a ser una mesa que va a haber colocada más o menos en esta zona, vamos a colocar unas luminarias suspendidas. Os recomiendo también ver el ejemplo original en el que está basado este vídeo, que es un tutorial de lighting cuya dirección os pongo aquí en pantalla. Bueno, vamos concretamente a lo que a nosotros nos interesa, porque el tutorial original de lighting lo que hace es que compara la situación entre dos tipos de iluminación en el mismo despacho, una iluminación general y una iluminación general de baja intensidad con enfoque localizado sobre el puesto de trabajo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es únicamente distribuir las luminarias, como ya sabemos, y posteriormente realizar el cálculo del deslumbramiento molesto. Bueno, la selección de luminarias, bien podemos irnos a los catálogos Dialux de Philips o Indal, que ya tenemos aquí con los plugins cargados, o bien directamente, bueno, pues podemos irnos a últimas luminarias utilizadas y aquí ya directamente tenemos las luminarias. Bueno, para evitar directamente tener que cogerlas, bueno, vamos a buscarlas de nuevo. Las luminarias vamos a colocar son todas del catálogo de Indal, con lo cual vamos a abrir el catálogo. Esperamos a que cargue. Una vez que estamos en el catálogo, seleccionamos idioma español y catálogo de España y le damos acceso. Vamos a esperar a que cargue. Un poco lento. Bueno, ya lo tenemos aquí. Va a decir, mientras tanto vamos a ir haciendo otras cosas, pero ya lo tenemos aquí directamente. Entonces vamos a colocar dos tipos de luminarias. Como os decía, vamos a intentar colocar distribuidos por esta zona unos Don Light de baja potencia y 18 vatios. Y aquí vamos a colocarnos también una mesa de trabajo, posteriormente, en la que vamos a colocar una luminaria suspendida de Indal. Bueno, pues vamos a seleccionar la luminaria. Los Don Light son de la familia Star, con lo cual nos vamos aquí en búsqueda dinámica en el catálogo
a la familia Star y en concreto la referencia a los lights es el 92-218. Podemos ordenar por modelo. 92-218 que lo tenemos aquí, lleva un balasto FSQ y la potencia son 18 vatios. Entonces le damos aquí utilizado un Dialux y nos lo va a añadir directamente a nuestro archivo. Ya lo tenemos ahí, vamos a buscar la otra, es una luminaria suspendida de la familia Vega++, que tenemos por aquí también, ahí está. Y en concreto el modelo es el 61530, con balasto electrónico FDH de 35 vatios, también de un solo tubo. Fijaros que esta luminaria, igual que en el ejemplo de E-Lightning que os he comprobado antes, que también lo comenta, tiene no solo flujo directo, sino también flujo indirecto, con lo cual nos va a contribuir a mejorar la iluminación ambiente por la reflexión en el techo. Le damos a utilizar un Dialux. Ya tenemos aquí nuestras dos luminarias, estos son nuestros dos lights y este es nuestra luminaria suspendida. Vamos a crearnos aquí en esta zona la superficie de trabajo sobre la que nos interesa sobre todo calcular la iluminancia media, no ya tanto en todo el local como en la superficie porque la mesa va a estar en una posición estática, con lo cual a la hora de garantizar los valores de iluminancia que la 12464, que la norma UNE nos especifica, van a ser únicamente en esta zona de la mesa. Entonces aquí en objetos vamos a colocar una superficie de cálculo, también podríamos directamente insertar la mesa y sobre ella la superficie de cálculo, pero bueno, vamos a dejar la inserción de objetos para más adelante y vamos a insertar dos cosas quizás. De momento una superficie de cálculo y más adelante vamos a insertar una superficie de cálculo UGR. Vámonos con la superficie de cálculo. Al arrastrarla tendrá pues, un tamaño específico, el que sea. La altura está a 0,85, que es la altura del plano útil también. Y como esto va a ser una mesa, pues vamos a darle las dimensiones de la mesa. Por ejemplo, 2 metros por 0,8 metros. Podríamos seleccionar aquí incluso también, una vez que lo tenemos aquí ya arrastrado al proyecto, alinear y distribuir, centrar en el espacio para asegurarnos de que esté en el medio y aquí ya podríamos bajarlo a la dimensión, a la situación que a mí me interesara. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a una distancia de 1 metro de la pared, para que la tengamos ahí más o menos en una posición en que quepa una silla aquí detrás. Bueno, pues ya tengo aquí mis superficies de cálculo. A continuación vamos a insertar las luminarias. Vamos a insertar, por ejemplo, la distribución en campo de los dos lights. Ya lo tenemos aquí. No es esta la luminaria que quiero, sino lo que quiero es insertar el downlight, que es el 92-218. Aquí lo tengo, de 18 vatios y 2400 lúmenes. Bueno, en montaje, fijaros que él lo que hace es que me propone un montaje de 4×4 para conseguir una iluminación en toda la zona de 500 lux sobre el plano de trabajo. No me interesa tampoco garantizar 500 lux. Si nos vamos a la norma UNE, la tenemos por aquí, vamos a buscarnos aquí directamente la tabla de oficina. Vamos a ver, efectivamente en oficinas, por ejemplo, de forma genérica, donde se desarrolla una actividad de escritura, bien ordenador, lectura, tratamiento de datos, nos dice que la iluminancia media horizontal mantenida tiene que ser de 500 lux mínimo. Aquí es cierto que está puesto 500 lux, pero a mí me interesa garantizar estos 500 lux únicamente en la zona de trabajo que es la mesa. En el resto del espacio es cierto que tengo que garantizar, pues, como mínimo una iluminancia de un cierto valor para que no exista un contraste excesivo entre la zona iluminada y la zona menos iluminada, que también nos lo especifica en la norma. Recordad que aquí también nos viene una tabla en la norma. Vamos a buscar la tabla 1, un poquito más arriba, en el que nos dice que debe existir una relación entre iluminancias de áreas circundantes inmediatas al área de la tarea. Con lo cual, claro, pues si yo necesito tener una iluminancia de tarea de 500 lux, las áreas circundantes tienen que tener una iluminación de unos 300 lux. Entonces, bueno, pues podemos también incluso marcarnos aquí los 300 lux y él nos propone que hagamos 3 filas con 4 luminarias por fila. Bueno, bien podemos optar por esto o bien realmente, como luego vamos a colocar una luminaria adicional aquí, que nos va a proporcionar también iluminación no solo en el plano de trabajo, sino en la zona ambiente, vamos a rebajar un poquito esta distribución que tenemos aquí, porque aunque el cálculo que vamos a tener va a ser inferior, luego me voy a asegurar de que lo podemos garantizar con la inserción de una luminaria adicional. Por ejemplo, lo que vamos a colocar es pues 2 filas de 3 luminarias por fila. Insisto que luego más adelante ya podemos hacer un ajuste específico de lo que queremos. En cuanto a organización, bueno, pues vamos a decirle que efectivamente es simétrica en el interior. Si yo le doy a insertar, me ha colocado aquí todos los dos lights distribuidos,
pero este dotlight, por ejemplo, de aquí nos sobra porque vamos a colocar aquí la luminaria suspendida. Entonces lo que vamos a hacer es pincharle con el botón derecho y darle a separar. En el momento que le demos a separar, cada una de las luminarias las trata de forma individual. Seleccionamos esa luminaria de aquí, bien le damos a suprimir o bien directamente botón derecho, borrar, y eliminamos esa luminaria de esa zona. Vamos ahora a insertar la que nos faltaba, que es esa luminaria suspendida, que vamos a colocar directamente sobre la mesa. Veis que la posición de inserción no es la que me interesa. La posición de inserción simplemente me la da de forma transversal a la mesa y no de forma longitudinal. Entonces vamos a ajustarla. Bien podemos hacerlo arrastrando directamente este punto y más o menos colocándolo de forma horizontal, o bien directamente si nos vamos aquí a posición rotación, en una rotación sobre el eje Z nos colocamos 90 grados. Ya lo tenemos ahí alineado. De nuevo, esta luminaria también podemos pincharle con el botón derecho y decirle que la queremos centrar en el espacio y posteriormente aquí bajárnosla sobre la mesa a la posición que a nosotros nos interese. Bueno, vamos a colocarla aproximadamente ahí centrada en la mesa. También podemos darle una distancia específica. Aquí, por ejemplo, en posición, bueno, pues podemos decirle que la posición la queremos a 1 metro en cuanto a la I. Bueno, vamos a ver, eso es el punto medio y aquí la posición X serían 3,5. Bueno, ya lo tenemos ahí centrado en la mesa. Vamos ahora a ajustarle otra cosa que necesitamos a esta luminaria. Como es suspendida, es necesario que le ajustemos la altura de montaje. Fijaros que la altura de montaje por defecto nos aparece que la longitud de suspensión son 0 metros. Nosotros podemos definirle una altura específica a la que nosotros busquemos. Si la altura de techo son 3 metros, bueno, pues si bajamos demasiado la luminaria, lo que va a ocurrir es que la iluminancia de la zona de trabajo nos va a aumentar mucho, pero por contra nos va a reducir también la iluminación en la zona circundante porque el cono de luz es mucho más reducido. Eso significa que existirá mucho contraste entre la zona iluminada y la zona circundante. Por contra, si la subimos demasiado y la ponemos justo pegado al techo, es cierto que nos va a iluminar más la zona circundante y nos subirá la uniformidad, pero también nos bajará la iluminancia media horizontal sobre la zona de cálculo, que al fin y al cabo es la mesa. Vamos a ponerle una altura específica, por ejemplo, 0,25 metros. Si acaso después vemos que los valores no son acordes, pues siempre lo podemos modificar. La altura de montaje serán por tanto desde el suelo 2,75 y la altura del punto de luz desde el plano de trabajo 1,85. Estupendo. Si le damos aquí a visualización en 3D, podemos ver que efectivamente ahí está nuestra luminaria suspendida a una cierta altura del techo, nuestro plano de trabajo, plano de cálculo, que es esa que es la mesa donde vamos a tener, y las luminarias de tipo downlight que nosotros hemos insertado. Bueno, pues visto esto, podemos ya directamente hacer un cálculo preliminar. Vamos a darle a iniciar cálculo, seleccionamos el local y vamos a ver los valores que nos arrojan. Bueno, los valores que nos arroja el local podemos ver que, en primer lugar, en la ficha de resumen, en Output, vamos a ver que, bueno, pues la iluminancia sobre el plano útil es muy reducida. Son 275 lux de media en toda la superficie de trabajo, no únicamente en la mesa, sino en todo el local. La uniformidad también es bastante baja. Lo que ocurre es que, bueno, pues este valor a nosotros tampoco nos da demasiada información porque al fin y al cabo lo que me interesa es garantizarla únicamente en la superficie de cálculo, que es la mesa definida, los 500 lux, y también es cierto que me interesa que no exista demasiado contraste entre la zona más iluminada y la zona menos iluminada, que es la zona circundante. Bueno, la uniformidad sí es un poco baja, es 0,42, veis aquí sobre el plano útil, tendría que ser como un mínimo de 0,5. Bueno, lo que ocurre es que es cierto que hay zonas en las esquinas, en la zona separada de la zona de trabajo, pegado a las paredes, en las que, bueno, pues a mí realmente tampoco me interesa ahí garantizar una iluminancia media específica. Entonces lo que vamos a hacer es intentar excluir esa zona, o esa zona pegada a las paredes o a las esquinas, donde pueda haber columnas, donde pueda haber otro tipo de cosas, que lo que está haciendo es que me está ocasionando que la uniformidad sea muy baja. Entonces me voy a ir aquí a la zona de plano útil y en plano útil le voy a decir que vamos a establecer una zona marginal en el cálculo de aproximadamente 0,25 o 0,30 metros. Al establecer una zona de 0,30 metros me dice que efectivamente se van a modificar los valores de cálculo, le voy a dar que sí, vamos a calcular de nuevo y vamos a irnos de nuevo a la ficha de resumen dentro del output. Veis que aquí ya haciendo esto hemos subido la uniformidad por encima de 0,5 porque me ha excluido toda esta zona recuadrada del cálculo. También nos ha subido algo la iluminancia sobre el plano útil de todo el local,
alrededor de unos 300 lux. Y vamos a comprobar ahora qué es lo que tenemos en la mesa, que es la superficie de trabajo nuestra. Nuestra superficie de cálculo, que es la zona de la mesa. Podemos sacarnos aquí los valores específicos de iluminancia en todos los puntos. Vamos a tener una iluminancia media horizontal de 498 lux. Es prácticamente los 500 que nos marcábamos, pero es cierto que es un poquito inferior. Entonces vamos a intentar ahora hacer un pequeño ajuste sobre la altura de montaje de la luminaria. Y tenemos una uniformidad, eso sí, esta es mínima sobre máximo, aquí la tenemos, de mínima sobre media de 0,86, que es bastante superior a la que nos marcábamos como objetivo. Como digo, que estos son un par de lux, aunque no tiene mayor importancia, pero de cara a establecerlo en el cálculo, en los documentos de cálculo, es bueno que como mínimo veamos lo que nos marca la norma. Lo que vamos a hacer es que en la zona de proyecto, donde hemos colocado antes nuestra luminaria individual, que es esa de ahí, le habíamos puesto una longitud de suspensión de 0,25, vamos a colocar una longitud de suspensión de 0,30, con lo cual en principio nos tiene que aumentar un poquito la iluminancia media horizontal sobre la superficie de trabajo. De nuevo nos vamos a Output, en superficies del local, le damos a la tabla y vemos que aquí efectivamente nos ha subido un pelín, nos ha subido hasta 508, prácticamente se nos conservan el resto de valores. Y en la ficha de resumen vamos a asegurarnos también de que no hemos modificado la uniformidad, está por encima de 0,5 también, con lo cual en principio nos vale. Hay una cosa que no hemos comprobado y que al fin y al cabo es el objeto de este tutorial, que es el cálculo del deslumbramiento molesto UGR. Bueno, si os vais a la UNE 12464 y buscáis deslumbramiento, vais a ver aquí que la UNE define ya el deslumbramiento como la sensación producida por áreas brillantes dentro del campo de visión que puede ser experimentado como deslumbramiento molesto o perturbador. Bueno, pues la norma establece unos límites específicos sobre el deslumbramiento molesto, aparte también establece la forma de calcularlo, que nosotros no vamos a preocupar de ella porque nos lo hace directamente Dialux. Y veis que la tablita de más abajo, donde veíamos los valores específicos que perseguíamos para las zonas de oficinas, hemos marcado nuestros 500 lux. Vamos de nuevo. Oficinas nos establece que el UGR límite deben ser de 19, mientras que el rendimiento en color, el rendimiento cromático de las lámparas como mínimo debe ser de 80. Bueno, esto ya pertenece propiamente a la luminaria, he dicho, que a la luminaria incluso a la lámpara. Y lo que vamos a intentar es comprobar que el UGR límite no nos supera ese valor de 19. Nos volvemos a nuestro programa. Bueno, aquí nos avisa de que no hemos guardado. Vamos a decirle que no. Vamos a insertar, vamos a hacerlo de varias formas. Bueno, nos vamos a nuestro proyecto, cerramos aquí nuestra pestaña de resumen, nos vamos a la planta y vamos a hacer primero un cálculo de UGR en todas las posiciones del plano útil de trabajo del local, que realmente no nos va a dar tampoco mucha información relevante porque a mí me interesa únicamente calcular el deslumbramiento en la posición en la que va a estar la persona trabajando, pero para que veamos cómo se hace. Bueno, pues nos vamos a objetos. En superficies de cálculo tenemos una superficie de cálculo UGR que simplemente lo que puedo hacer es arrastrarla directamente. De nuevo me dice que se van a modificar los valores de cálculo. Y modificar esta superficie de cálculo UGR, que por cierto está a una altura de 1,20, que es aproximadamente la altura de los ojos de una persona sentada. Si el tipo de trabajo fuera, pues la persona estuviera en una posición de pie o estuviera en cualquier otra posición, le pondríamos la altura específica a la que queremos comprobar el deslumbramiento. Bueno, vamos a hacerlo de varias formas, como digo. La primera es intentar colocar la superficie UGR extendiéndola a todo el local. Esto lo que nos va a dar es una trama de puntos de cálculo UGR, que además podemos definir cuántos puntos tiene dentro del local, y nos va a dar el deslumbramiento molesto producido en cada uno de esos puntos de cálculo. Además, nos lo va a dar, porque el UGR tiene en cuenta la orientación de la vista de la persona, nos lo va a dar con esta orientación, es decir, como si tuviéramos la persona colocada en esos puntos de cálculo y mirando hacia la derecha. Podemos ver también la superficie de cálculo UGR que hemos definido aquí dentro de nuestra vista 13. Bueno, si nos vamos ahora a calcular y de nuevo a Output y dentro de Output a superficies del local, vamos a ver que tenemos aquí una superficie de cálculo UGR en el que podemos sacar como resultado una tabla de los valores específicos que alcanza el UGR dentro de toda esta zona. Veis aquí que, bueno, pues quizás el punto en el que se alcanza mayor UGR es ese punto de ahí, que es 24.
veis que el UGR va o es mucho mayor por esta zona más que por esta zona. Es normal, porque la persona está mirando hacia la derecha. Eso significa que cuando se coloque en estos puntos, en estos 6 últimos puntos que tenemos ahí de trama, lo que va a ocurrir es que no percibe prácticamente luz ninguna, no es que no perciba luz ninguna, sino que no le molesta el deslumbramiento de ninguna luminaria porque quedan por detrás de él. Vamos a aumentar un poco la trama de cálculo, porque realmente no han sido demasiados puntos en los que me ha calculado el UGR. Bueno, aquí Dialux me propone que la calcule a 9×7. Vamos a darle a actualizar vista y de nuevo a calcular. La siguiente vez que ya me muestre la trama de cálculo, bueno, aquí no me ha hecho mucho caso, vamos a darle a calcular de nuevo, eso es que no selecciona el local, claro. Calculamos de nuevo. Nos vamos a Output y de nuevo en nuestra tabla ya nos tenía que aparecer, efectivamente, veis, una trama de puntos de cálculo de UGR con unos valores específicos que veis que donde más grandes son es en esta zona de aquí, prácticamente la zona del medio, porque nos encontramos quizá también con los valores de reflejo de la luminaria suspendida y se juntan con los del low light. Vamos a modificar esa dirección de visión, porque realmente imaginaros que la puerta del local la tenemos en esta zona y a pesar de que a mí no me interesa el UGR en todos los puntos y únicamente en el punto donde la persona está sentada mirando hacia su mesa, vamos a modificar esa dirección de visión dentro de la superficie de cálculo. Eso es muy sencillo, únicamente nos vamos aquí a nuestro proyecto, nuestra superficie de cálculo UGR y le modificamos el ángulo Z y le damos que 90 grados. Al darle 90 grados... vamos a ver, no me ha hecho demasiado caso. O sí me lo ha hecho, pero no me lo ha hecho bien. Bueno, claro, es que me ha rotado directamente me ha rotado la superficie y no me ha rotado el observador. Le he rotado la geometría y no el observador. Lo que vamos a hacer es darle 90 grados en geometría. Ahí veis que efectivamente lo que ha hecho ya es modificar la dirección de visión. Si yo le diera ahora a calcular, los valores del UGR van a cambiar también. Porque al fin y al cabo no son los mismos porque se ha modificado la dirección de visión de la persona. Superficie del local, vamos a la tabla UGR y vais a ver que efectivamente así es, ¿no? Conforme aumentamos en la sala y conforme avanzamos en la sala y nos colocamos en una zona más cercana a la pared, el UGR prácticamente se elimina, ¿no? Donde si se alcanza un UGR mayor de 19 es en todos estos puntos, especialmente en los puntos de 23, que es muy alto. No nos interesa de todas formas el UGR en todos esos puntos. Realmente, en todo caso, nos interesaría no en esa superficie de cálculo general, sino en la superficie de cálculo de la mesa. Y como digo, ni siquiera en la mesa, únicamente en una posición en la que esté una persona mirando hacia adelante. Vamos a reducir la superficie de cálculo UGR. Le pinchamos aquí a la flecha para poder modificar. Vamos a circunscribir esa zona de cálculo de UGR únicamente a la zona de la mesa. Y además con esa dirección de visión. De nuevo le damos a calcular. Vamos a comprobar los resultados. Superficie de cálculo UGR, en la tabla aquí me va a aparecer únicamente esa zona de ahí, además le tengo definido ya la malla de 9×7. De nuevo también hay puntos en los que el UGR está por encima de 19, pero como ya digo, yo no voy a tener a la persona en esa posición de la mesa, ni en esa, voy a tenerla directamente en esta posición mirando hacia adelante. Entonces no me hace falta en este caso insertar una superficie de cálculo UGR, sino que me basta con insertar un observador y comprobar en ese observador, con una dirección de visión, cuánto vale el deslumbramiento molesto. Entonces me puedo ir a objeto, a puntos de cálculo, y en el punto de cálculo le voy a decir punto de cálculo UGR. Lo arrastro por aquí a la posición que yo quiera. ¿Voy a colocar este punto de cálculo? Pues en la posición en la que previsiblemente va a estar la persona. Si voy a tener una silla en esa posición, bueno, pues voy a poner el punto de cálculo en esa posición y lo que voy a hacer es cambiarle también la dirección de visión. En rotación del punto, ahora sí, vamos a colocarle aquí 90 grados. Vamos a centrarlo un poco. Si no nos deja centrarlo un poquito, le podemos pulsar a Shift y con Shift ya me deja elegir exactamente, no me hace el forzar coordenadas, por decirlo de alguna forma, sino que puedo elegir la posición que yo quiera. Bueno, vamos a poner la persona en esa posición, que es donde previsiblemente estará la silla, mirando en esa dirección. Vamos a calcular de nuevo el UGR. Es importante también que tengamos en cuenta la altura de visión. Si yo antes de darle al cálculo del UGR me voy a la vista en 3D, puedo ver aquí todos los elementos que tengo colocados. Este es mi plano de trabajo. Vamos a ver. Este verde es mi plano de trabajo. Esta es la superficie de cálculo UGR, que ya bueno, no nos aporta demasiada información. Y este es el punto donde estarán los ojos de la persona mirando hacia adelante.
Una salvedad, si tuviéramos materiales que pudieran reflectarnos dentro de la mesa, como por ejemplo pudiera ser pues, la pantalla de un ordenador, no sé, una serie de cosas que nos pueden ocasionar reflejos molestos o deslumbramientos, una vez colocados los objetos, ya modelizados un poco en local con todos los elementos que va a tener, yo puedo crear varios puntos de cálculo UGR con diferentes orientaciones dentro de este punto. Uno mirando hacia allá, otro mirando hacia allá, y nos dará aproximadamente el valor del deslumbramiento que tendremos para esa persona en ese punto. Bueno, vamos a calcular ahora. Calculamos, nos vamos a Output y dentro de Output hay, dentro de la zona del local, no hace falta que nos vayamos a superficies del local, hay un nuevo informe que es el de observador UGR. Bueno, pues yo le doy a observador UGR y ves que una persona en esa posición, mirando en esa dirección con una altura de ojos aproximadamente de 1,20 sobre el suelo, en ese punto de cálculo UGR, el valor del mismo es 14. Este 14 está por debajo del 19 que nos marcaba la norma UNE 12464, ahí lo tenéis, con lo cual, bueno, pues en principio cumple todos los requisitos el cálculo que hemos hecho, tanto el de iluminación ambiente del local, como el de iluminación de la zona de trabajo, como el del deslumbramiento molesto.